Bueno, pues buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estéis viendo. Bienvenidos a la tercera sesión de estas jornadas sobre ciberdefensa, organizadas por Alejandro Corletti. Ahí lo veis. Alejandro, si quieres, saluda y así te pueden ver. Y Hola, por Mariano Oscar también. Mariano, si quieres saludar, ahí está. Pues ahí están los organizadores junto con Tecnowebinars. Ya sabéis, tendremos una serie de charlas hoy coordinadas por Alejandro y al final tenemos un turno de preguntas, una mesa redonda. La conferencia se está grabando y recibiréis la grabación mañana mismo. Yo soy Daniel y estaré un poquito a los mandos técnicos y viendo que todo transcurra correctamente. Así que nada más, yo me despido y nos vemos después en la mesa redonda. Hasta ahora, Alejandro, tuyo. bueno, muchas gracias Daniel. Gracias como siempre por todo el apoyo técnico que nos das con esta plataforma de TecnoWebinar. En el día de hoy, como pueden ver, tenemos otra vez especialistas de altísimo nivel, como es el brigadier mayor Moresi, el general de división de Vergara y el licenciado Julio Ardita, que son tres referentes tanto en el ámbito militar como en el ámbito privado. Así que creo que hoy va a ser una jornada interesante y que nos va a aportar muchísimo. Bueno, como siempre os hago referencia una vez más a este foro que estamos haciendo, Ciberdefensa Online, y traten de compartir vuestras dudas, vuestros conocimientos, cualquier institución, organismo que sepáis de vuestros países que merece referenciar. Este blog está puesto a disposición de todos los participantes justamente para que reunamos aquí los conocimientos, ¿no? Bueno, no quiero robar mucho tiempo hoy, así que empecemos directamente con lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, yo hago esta breve introducción, como hemos hecho las veces anteriores, le paso la pantalla y el micrófono al señor brigadier Moresi, después al general de Vergara y por último Julio Ardita. Cada uno expondrá en el orden de los 15 minutos y en una hora y poco estaríamos cerrando el webinar. Bueno, en cuanto a la presentación, acuérdense que estamos hablando de tres niveles, ¿no? El nivel operacional, técnico, táctico, gerencial, y este nivel de hoy que es el estratégico o directivo, ¿no? Entonces, yo quise empezar esta introducción solo con la jerga que se utiliza en el ámbito empresarial ahora en cuanto al tema de ciberdefensa. Este nivel estratégico de ciberdefensa, la palabra que hoy define al responsable, como dice aquí en la presentación, es el CSO, ¿no? El Chief Security Officer. En el caso de las grandes empresas, es probable que también por debajo del CSO esté el CISO, que es el Information Security Office, el CDO, Data Office, el CRO de Risk Office. Entonces, si es una gran empresa, el máximo componente puede ser el CSO y puede haber más responsables. Pero bueno, como ven acá yo he tratado de remarcar la palabra responsable, ¿no? Yo creo que la clave del nivel estratégico hoy es esto. La responsabilidad es cumplir esto de lo que me ordena la organización, ¿no? Y para cumplirlo, la autoridad que lo hace cumplir soy yo. Uno puede delegar tareas, mantenimiento, soporte, pero la responsabilidad no puede delegarla. Entonces, si el CSO es consciente que él es el responsable de todo, él es el que no puede echarle la culpa el día de mañana a un técnico, a un gerente, a un responsable de una base de datos si algo falla. Si algo falla por abajo de él es porque esa persona no sabe, no puede o no quiere hacerlo. Ante cualquiera de estas tres opciones, la responsabilidad no es de la persona final, sino que es del máximo responsable, que es el CSO. Si él sabe que es el máximo responsable, él es el que tiene que jugar con esto que es el riesgo, ¿no? Entonces, hoy en día todos sabemos que no hay una fortaleza invulnerable, ya lo hemos dicho que el máximo CEO de Cisco hace años dijo que hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que han sido hackeadas y las que aún no saben que están hackeadas. Pero en todo momento cualquier empresa va a tenerlo si es que no tuvo un incidente de seguridad. Entonces, el CSO es el que tiene que jugar contra la alta dirección para tener muy claro los riesgos que tiene su organización, sobre eso hacer todo el análisis de riesgo con los pasos necesarios y asumir riesgos, tratar de mitigarlos o, en el caso que pudiera, solucionarlos de lleno, ¿no?
Pero como no siempre va a poder solucionar, es una relación de coste-beneficio entre lo que la empresa, el organismo produce o dinero que tiene y lo que puede invertir. Entonces, el que tiene que jugar con ese riesgo permanentemente es este CSO. Yo aquí he puesto una publicación del NIST, que es, a mí me parece muy interesante, que es esta Security and Privacy Control. Es una serie de terminología y medidas que nos sirven justamente para tener en cuenta medidas de seguridad o de ciberseguridad, ¿no? Fíjense que acá lo dice muy claro, ¿no? Para el desarrollo del plan debe evaluar la combinación de amenazas, vulnerabilidades e impactos. Esto no me voy a detener en todos estos conceptos, ya los conocemos, pero bueno, ese es el juego que tiene que hacer permanentemente el CSO. Y volviendo a la norma ISO, que es lo que empecé a hablar el webinar pasado, justamente en este ciclo de Deming, Plan, Do, Check, Act, acá, entre el actuar y el planificar, es cuando una vez que se monitoriza, se evalúa, se concreta un riesgo, el CSO es el que tiene que generar nuevamente este plan dentro del ciclo de vida. Por último, la familia de la norma ISO, la 27001 concretamente, tiene la primera parte, que es esto que tienen acá arriba, que es lo que se llama el cuerpo de la orden, ¿no? Esa norma, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, es la mejor norma que ahora podemos tener como referente, o la mejor familia de estándares, toda la familia 27, para las medidas de ciberseguridad. La organización establece, implementa, mantiene y mejora de forma continua la seguridad. Fíjense, el primer punto del cuerpo de la orden es el liderazgo. Demostrar que hay alguien que tiene el liderazgo y el compromiso. Establece la política. Esto a veces se llama plan director de seguridad también, pero es el máximo nivel, es lo que va a hacer girar este ciclo de vida de la seguridad. Dentro de la política de seguridad tiene que estar muy claro quiénes son las responsabilidades y autoridades, apreciar el riesgo, definir y aplicar un proceso, y luego dentro de la organización tiene que ver cómo procesa, cómo trata esos riesgos, ¿no? El tratamiento de riesgo es esto que acabo de decir. Yo sé que siempre voy a tener riesgo, no puedo pensar que no lo tengo. Y una vez que afronto el riesgo, tengo que tomar las decisiones de hasta qué punto puedo invertir recursos, tiempo, esfuerzo en mitigarlo o saber que ese riesgo lo tengo latente y por ahí necesito meter medidas de monitorización, alarmas, pero de alguna forma es el tratamiento y la decisión que toma ese CSO. Entonces, un poco lo que quería dejar como imagen son estos títulos porque esta es la actividad de un CSO, ¿no? Es la revisión por parte de la dirección, el juego que el CSO hace con el CEO para ver de qué forma mantiene vivo ese ciclo de la seguridad. Y por último, el anexo A, esto es lo que desencadena la norma, el anexo concretamente desencadena la norma 27002 con todos los indicadores, los KPI, los controles de seguridad que quiero poner. Y nuevamente, fíjense que el anexo empieza, política de seguridad, organización, roles y responsabilidades. Entonces, yo creo que esto es lo más importante que debemos tener en la cabeza dándonos vuelta para un CSO. Es el responsable único, no puede delegar ese rol que tiene de responsable y es el que va a jugar con los riesgos. Él es el que afronta la manera que su organización va a encarar los riesgos que tiene para que si en algún momento tiene un incidente, el impacto sea mínimo y la resiliencia máxima. Entonces, este es el mensaje, responsabilidad y riesgo. Para mí es el mensaje más importante que quería dejar hoy como introducción. Entonces, presentado el tema de esta forma, yo ya le cedo la palabra al brigadier mayor Alejandro Aníbal Moresi, y bueno, si Daniel me das una mano, le comparto el escritorio. Así que ya, si quiere, señor, puede comenzar con la parte suya. Gracias. Todavía no lo escuchamos. Alejandro, tiene que desmutarse. Tiene que desmutarse. Tiene que quitar el mute del micrófono. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La idea es un poco trabajar sobre este concepto de ciberdefensa, cómo enfrentar el nuevo dominio militar. Y mi idea es en estos 15 minutos hablarles un poquito de la estrategia en el dominio ciberespacial en forma general. Un Alejandro, poco para hablar de... ¿sí? Tiene que aceptar mostrar su pantalla. No sé si ha visto el cartelito. Mostrar su pantalla. Ahí está. Ahí está, ¿no? A ver. Ahora sí. Ahora sí, genial, perfecto. Perfecto. Bueno, un poco la idea que tenemos en esto es hablar algo de estrategia. Y para hablar de estrategia es importante
entender 4 cuestiones: en qué ambiente nos vamos a desenvolver, cuál es la influencia que tienen las tecnologías actualmente, ¿sí? Cuáles son los distintos niveles de conflicto que tenemos en la cuestión ciberespacial, y finalmente, bueno, trataremos de contarles algunas conclusiones o algunas estrategias. De esto se trata un poco esta pequeña exposición que vamos a dar en el día de hoy. Y bueno, ¿cuáles son los ambientes estratégicos? Ustedes saben que naturalmente los ambientes estratégicos comenzaron con la historia de la humanidad, con el agua y la tierra, fundamentalmente la tierra, y a lo largo del tiempo se fue incorporando primero el aeroespacio, posteriormente se incorporó el espacio exterior como un soporte, digamos, a todas las operaciones que hacemos en la tierra, y ya en el siglo XXI de lleno, ya comenzó a finales del siglo XX, la cuestión ciberespacial. Estos 3 espacios tienen una serie de cuestiones en común que son interesantes y fundamentalmente se basan en la intangibilidad. O sea, todo lo que hacemos en estos 3 espacios depende fundamentalmente de la tecnología. Hay un montón de cuestiones en común, pero las más importantes son que ambos espacios, los 3 espacios, son intangibles, comprenden grandes distancias, y en el concepto del ciberespacio, estas distancias estamos hablando de prácticamente una infinitud, porque esto es interpretado por cada persona de una manera distinta y reacciona de distinta manera, o sea que incluso es contenedor del espacio exterior mismo. Hay una impunidad relativa, o sea, si uno no se identifica es muy difícil encontrarse quién es la persona que está trabajando en estos ambientes. Los límites están basados en tecnologías. Las campañas que nosotros podemos realizar desde el punto de vista de la defensa, ya sean campañas ofensivas, defensivas o exploraciones, ¿sí? Todas están basadas en efectos, o sea, no podemos alcanzar objetivos porque no hay algo que podamos adquirir o tomar. Y una cosa que es muy importante, está totalmente poroso la cuestión civil y militar. Acá no tenemos civiles y militares, sino que conviven todos durante el conflicto y durante la época de no conflicto. Con esta visión en general, ¿sí?, vamos a empezar a ver un poquito cuál es la influencia de la tecnología. Si nosotros nos fuéramos a los años 80, finales de los 80, principios de los 90, vemos que todo esto que está aquí, desde la fotocopiadora hasta la máquina de escribir y el teléfono, eran los componentes de una oficina. Ya a finales de los 90 comenzó a aparecer la telefonía celular y la oficina empezó un poquito a salir fuera del edificio, ¿sí? Pero el salto grande se da de finales de los 90 cuando, como bien dice acá esta pequeña foto, pasamos del ladrillo al smartphone. Y el teléfono inteligente ya incorpora una serie de cosas y hace que toda esa oficina esté en el bolsillo. Por lo tanto, todos los seres humanos estamos en capacidad de llevar nuestra oficina prácticamente en un bolsillo. Cuestión que cambia de alguna manera una serie de cosas, pero esto viene acompañado de otras tecnologías que son las importantes, como por ejemplo la inteligencia artificial, el Big Data, la computación cuántica. Son todas cuestiones que de alguna manera nos hacen ver ahora ese concepto que para el 2050 se va a llamar singularidad, que es cuando la inteligencia de las personas alcance las mismas capacidades que la inteligencia humana. Y acá sí comienza a haber un tema que tenemos que analizar desde la perspectiva de la realidad y la virtualidad en una visión estratégica. El tiempo del ser humano originalmente era completamente adaptado a la realidad. Si nosotros tomáramos esta línea en los años 80, 90, quizás si tomáramos la virtualidad como los servicios de radio, desde la aparición de la radiodifusión, vemos que esa realidad cada vez estando un poquito menos en el mundo real y cada vez va ocupando más ese mundo virtual. Bueno, a partir de los años 90 y del principio de este siglo, ese mundo virtual cada vez ocupa una mayor cantidad de lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? Este mundo virtual, para tomar un ejemplo que no es de esta época, vamos a tomar el caso de Orson Welles con la invasión, digamos, de seres de otro planeta, provocó una serie de problemas. La realidad es que vemos que hay entre el mundo virtual y el mundo real una cuestión que el cerebro no está en condiciones totalmente de asumir y quedamos ahí entre la virtualidad y la realidad. Mi pregunta que dejo planteada es, ¿esta interacción entre las dos cosas no es realmente a lo mejor el futuro centro de gravedad del conflicto cibernético? Porque, ¿cuál es el problema de todo esto?
El problema de todo esto es que siempre cuando nosotros hablamos de los niveles de conflicto, trabajamos tres áreas en general: la seguridad informática, la ciberdefensa y la información. El problema es que Occidente se ha basado mucho en el enfoque de la ciberdefensa y la seguridad informática. La seguridad informática está a nivel de las personas, a nivel de las empresas. La ciberdefensa la podemos ubicar en el Estado ya con las tecnologías de la información por un lado, las tecnologías operacionales por otro. Pero la realidad es que Occidente es la cuarta parte del mundo. Las otras tres cuartas partes del mundo ven el conflicto en el ciberespacio e involucran la cuestión de la información. Y esto tiene una relación muy directa con los recursos humanos, que ha sido un poco los tres niveles que nosotros vemos en este ciclo, en el cual el nivel táctico, que es el que nosotros por ahí apreciamos como que es el nivel técnico, y el nivel estratégico, que es un poco del que estamos hablando ahora, tiene una relación muy directa entre ambos, donde el operacional básicamente hace requerimientos al que está dirigiendo la operación y al que la está ejecutando. El que dirige en general es el estratégico, el que está ejecutando es el táctico. La pregunta acá es, esos recursos humanos, ¿sí?, ¿cómo los tenemos que generar? ¿Primero generamos el guerrero del ciberespacio o primero generamos al guerrero y después lo hacemos ciberespacial? Bueno, este es un tema muy importante por una cuestión de fidelizaciones, pero mucho más importante es porque todos creemos que es un tema técnico. Y en realidad, cuando uno piensa en la cuestión de la información, estamos dejando de lado la gente que estudia todas las cuestiones relativas a la psicología, a los nuevos conceptos de neurociencias, a lo que es la psicología social como una ingeniería, etcétera, etcétera, que son parte, ¿sí?, de este conflicto que está en el ciberespacio. Y retomando un poco el tema de los riesgos, ¿sí?, en la cuestión de seguridad y defensa, hoy por hoy todos hablamos, ¿sí?, de la República Argentina fundamentalmente, que son dos cosas distintas. Bueno, el concepto que nosotros tenemos es que la seguridad involucra completamente a la defensa. ¿Por qué? Porque los problemas de seguridad, ¿qué es lo que hacen? Ven exactamente cuáles son los riesgos y hacen prevención. Cuando esos riesgos tienen una probabilidad de ocurrencia o un nivel de impacto muy alto, se convierten en amenazas y entonces hay que generar sistemas de defensa. Esos sistemas de defensa, ¿sí?, son los que deben concurrir a tratar de trabajar ¿sobre quién? Sobre el campo de batalla. ¿Y cuál creemos que es el campo de batalla desde el punto de vista estratégico hoy? El campo de batalla lo tenemos todos entre las dos orejas. Es nuestro cerebro. Ahí es donde se está compitiendo en la cuestión ciberespacial. Y cuando decimos esto, ¿qué es lo que estamos diciendo en general? Miren, cuidado, nosotros vivimos hablando de la cuestión de la ciberdefensa pensando, ¿sí?, en la parte dura y no nos damos cuenta que nos están actuando permanentemente en la parte blanda. Si uno mirara cuáles son los niveles del conflicto, vamos a ver que tenemos un lado duro y un lado blando. El lado blando es donde ponemos siempre la parte fuerte, el fraude electoral, las comunicaciones, las TICs, la banca, la seguridad nuclear, la seguridad de ciudades, la urbanización, la aviación. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la parte blanda? Con los que convulsionan las redes sociales, ¿sí?, con la identidad digital, con los problemas de gobernanza, con la fake news, con la desconfianza en todo lo que es la IoT, o sea, todo lo que son la Internet de las cosas, con la desinformación e incertidumbre. Bueno, el mundo, ¿cómo está trabajando? Coordinando estas dos cosas de manera estratégica, ¿para qué? Para llevar a la gente a pensar las precauciones en Occidente para trabajar y entender realmente este problema. Vamos a algunas conclusiones de todo esto. ¿Cuál es la primera gran estrategia? La primera gran estrategia es la que hizo la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Lo que tenemos que crear es una cultura en el ciberespacio. ¿Cuál es el problema de la cultura del ciberespacio? Que al ciberespacio entra cualquiera y no entiende los riesgos que conlleva. ¿Por qué? Porque si uno entra al espacio o entra al ambiente aeroespacial, los riesgos que conllevan van con la vida misma. En cambio, en el ciberespacio esto no existe y le damos un teléfono celular a un niño de 4 años y no entendemos exactamente el problema de fondo. No es solamente que le entre un bichito al teléfono, es lo que le entra entre las dos orejas al chico, el gran problema del ciberespacio. Vamos desde el punto de vista de la singularidad. Si nosotros pensamos en la singularidad simplemente, en el 2050 las máquinas nos van a alcanzar a nosotros y en el 2051 nosotros vamos a ser esclavos de las máquinas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es una estrategia probable? Bueno, tenemos que cambiar nuestro sistema educativo, tenemos que desarrollar capacidades cerebrales.
Teóricamente los estudios dicen que tenemos desarrollado solo el 6% del cerebro. Tenemos que encontrar sistemas de aprendizaje que nos permitan desarrollar nuestro cerebro más para estar por arriba de las máquinas. Si no, tenemos contados nuestros días. Y finalmente, el campo de batalla del siglo XXI es la mente de las personas. En esto no podemos pensar de que existe seguridad interior, seguridad exterior, seguridad y defensa. No hay distinción siquiera entre militares y civiles. La primera línea de combate es el hombre. Están en el cerebro del hombre trabajándose todas estas cosas. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Esa primera línea de combate, la persona de la sociedad entera, las organizaciones, las civiles, las militares, las estatales, las no gubernamentales, todas tienen que trabajar como un enjambre social para responder a esta problemática que es la cuestión ciberespacial en todo. El cibersoldado no es un concepto técnico, es un concepto multidisciplinario, donde distintos tipos de capacidades debemos conjugar para que realmente podamos tener una capacidad de ciberdefensa desde el punto de vista estratégico. Y lamentablemente, esto es fundamentalmente para los infantes y el general de Vergara que me acompaña, yo creo que en el siglo XXI el paradigma que ha regido desde el principio de los tiempos, que la infantería es la reina de las batallas, lo va a dejar a Napoleón un poquito atrás, porque creo que el nuevo rey de la sociedad y de las mentes van a ser los cibersoldados, porque ahí es donde se está peleando. Hay un nuevo campo de batalla y este creo que es el problema principal. Espero no haber sido demasiado largo con mis tiempos y lo voy a dejar con el general de Vergara para que les dé un pantallazo desde su punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Joe. Hola a todos. Mi oficio es la guerra, porque para eso soy general. Y la guerra es confusión, y incertidumbre, y fricción. Entonces necesitamos para poner en orden las ideas, una serie de eventos relacionados, y eso nos ayuda a pensar. Y nosotros desde el año 1870, con los prusianos, descubrimos los niveles de guerra, estratégico, operacional y táctico, en donde el nivel estratégico es el que dirige, el nivel operacional es que pone a los que se van a enfrentar en las mejores condiciones, y el nivel táctico es el que encarga de enfrentarse. Claro, lo que pasa es que la tecnología va demasiado rápido, y si yo les digo que yo ya era coronel y había módem, no había banda ancha. Por primera vez nos vendíamos en la World Wide Web. Y había un autor en Estados Unidos experto, Martin Libicki, que él a las actividades en el ciberespacio las describía en 7. Eran operaciones de comando y control, operaciones psicológicas, operaciones de información económica, y nombraba a los hackers y las operaciones cibernéticas. Y lo curioso, me llamó la atención el otro día, que volví a leer ese libro, en 1995, de la National Defense University, en Washington, D.C., y ¿sabe lo que decía Libicki en las conclusiones? Decía que las operaciones cibernéticas es un bolso de mano en las que se mezcla la guerra y la información. Y lo más curioso al final decía, bueno, pero la guerra de hackers y la guerra cibernética es poco probable que ocurra en un futuro cercano. Me parece que, fíjese, era el experto de aquel entonces, fíjese qué lejos de la realidad estaba. Pero el asunto es que los militares en estos momentos pensaban, bueno, hay operaciones convencionales y no convencionales, y las operaciones de información donde la cibernética jugaba un rol importante eran un complemento de estas. Y ahora me parece que no es así. Lo que estamos enfrentando es una nueva naturaleza de la guerra. Así como en su momento cambiaron por el ferrocarril, las armas de carga automática y la bomba atómica, ahora estamos cambiando a una nueva naturaleza de la guerra, a un nuevo warfare, que es la esencia, un nuevo propósito, que es el dominar las mentes, y una forma de conducir diferente. Y acá en el mundo, para ser muy breve, en el mundo hay dos tendencias. Lo que se llama ahora la guerra híbrida. Y la guerra híbrida significa la mezcla. Y la mezcla es entre lo convencional, lo no convencional, y unas operaciones que son de guerra pero que no son militares,
Y esa definición es difícil para un militar de carrera que siempre imagina que para que exista una guerra tiene que haber otro ejército enfrente de él. Entonces se desarticula en su pensamiento cultural cuando ve que delante de él no hay otro ejército. Ahora hay operaciones de guerra que no son militares. Pero en Oriente se dice, no, las operaciones híbridas son otra cosa, son operaciones no lineales. ¿Qué quiere decir que no son no lineales? Que ahí todos los componentes del poder, político, económico, psicosocial, militar, tecnológico, todos son los que pelean para obtener el objetivo. Ahora, la pregunta es, dígame, y viendo la exposición que hizo Joe recién, ¿de veras que en un futuro no muy lejano los dominios convencionales de aire, mar, tierra, espacio e información del espectro electromagnético y el espacio cibernético, ¿de veras serán esos o será que va a existir un dominio real que es donde surge la información? Un dominio virtual que es donde se transfiere y procesa la información y un nivel de opinión que es donde se toman las decisiones con una realidad que capaz sea una realidad que no existe. Voy a cerrar esto estamos haciendo investigaciones acá en la Escuela de Guerra Conjunta con Joe y todos los camaradas, y les voy a leer 10 renglones de conclusiones de lo que estamos llegando ahora. Y dice así: actualmente la forma de actuar en los conflictos es multifacética y difícilmente se encasille en parámetros tradicionales. En este nuevo ambiente, donde las tecnologías de información y comunicaciones tienen un rol predominante, no se va a saber muy bien si se está atacando o si se está defendiendo. Porque la situación va a ser transfronteriza, no lo podemos ajustar a países, multijurisdiccional, actuar en forma pública o privada, civil y militar, ilegal e ilegal. Y esto hace difícil hacer frente a este problema únicamente con medios militares. O si no, separar seguridad y defensa. La resolución es interagencial. Y lo híbrido, de eso que concepto que está en moda ahora, es una de las expresiones concebidas para mostrar la complejidad inherente a los conflictos actuales y para que el poder político y la opinión pública comprenda cómo la amenaza es multidimensional. Cierro. La idea de combinar la fuerza militar con otros recursos para quebrar la voluntad de lucha de un oponente es viejo como la guerra misma. Pero la tecnología de información y comunicaciones va a ser la que la va a facilitar por múltiples medios, dentro del campo de batalla y fuera del campo de batalla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, mi general, por este cierre de lujo que hemos tenido. Le agradezco también al señor Brigadier Moresi por la participación y sin más comentarios le paso la pantalla y todo, por favor, Daniela, a Julio Ardita. Hola, buenas. Alejandro, ¿me escuchan bien? Sí, activa la cámara, por favor, Julio. Sí, ahí le estoy activando. ¿Me escuchan Ahí. bien ahí? Se ve bien y Perfecto. se escucha sin problema. Gracias, Julio. Sin inconveniente, perfecto. Bueno, la idea un poco de la presentación es comentarles un poco la estrategia de ciberseguridad, cómo se ve desde el punto de vista privado. Lo vimos un poco recién desde el punto de vista militar y desde el punto de vista privado. Y ahí un poco yo voy a trabajar en hacer un poco la referencia a qué es lo que nosotros estamos viendo en las organizaciones privadas y cómo deberían las organizaciones privadas trabajar para definir una estrategia en todo lo que es tema de ciberseguridad, ¿sí? Como primer concepto es que hay una evolución de las áreas de seguridad, ¿sí? Y acá específicamente hablo de seguridad y no ciberseguridad, porque en las organizaciones la seguridad informática, seguridad de la información, ciberseguridad, va teniendo una evolución. Si leemos un poco el slide que está presentando, es ¿qué hacemos hoy en día? Cuando nosotros llegamos a cualquier organización o uno trabaja en cualquier organización, debería preguntarse ¿qué hace una organización hoy en día en relación a temas de seguridad? Si manejamos el antivirus, firewall, seguridad en sistemas operativos, parches, si estamos en ese nivel, lo que hacemos es seguridad informática. Es decir,
trabajando tecnológicamente la parte de seguridad. Si a esas herramientas a su vez le agregamos clasificación de información, concientización, gestión de, o sea, herramientas de IDM, monitoreo, governance, estrategia, ya estamos en seguridad de la información. También se empieza a incluir el concepto de lo que se llama IT Security and Compliance, que es, hay distintos marcos regulatorios que organizaciones tienen que cumplir a nivel mundial. SOX, por ejemplo, PCI, hay regulaciones como GDPR nueva que está en Europa, en Argentina, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, y así distintas regulaciones que una organización tiene que cumplir relacionadas con temas de seguridad. Se agrega también últimamente lo que es la parte de riesgos, algo que había mencionado Alejandro al principio, gestión de riesgos de IT, gestión de riesgos del negocio, métricas, y la realidad es que el concepto de ciberseguridad que estamos encontrando hoy en día es encargarse de todo esto que estuvimos viendo y charlando recién y más, ¿sí? Por eso un poco nosotros charlamos que las áreas de seguridad de información están creciendo y están evolucionando, ¿sí? Antes de entrar en cómo una organización debería plantear y analizar y definir su estrategia de ciberseguridad, primero yo me voy a permitir compartirles este modelo de capacidades que sirve justamente para entender dónde uno está y a dónde uno quiere ir. Una estrategia en realidad lo que permite a una organización es definir el marco o definir, digamos, el horizonte al cual quiere llegar. ¿Sí? O sea, cuál es mi estrategia para lograr ese objetivo, que es estar más seguro, ¿sí? O llegar a un cierto nivel de seguridad aceptable por la organización. Para poder hacer eso, una de las cosas más importantes es que tenemos que medir dónde estamos. Para esto yo un poco comento este modelo de madurez de ciberseguridad. Hay varios modelos, está el del NIST, que es otro conocido. Este es un modelo que desarrolló Deloitte y que es público, o sea, cualquiera lo puede utilizar. Este modelo lo que permite es determinar cuál es nuestro nivel actual, ¿sí?, de madurez en distintos dominios del tema de seguridad, ¿sí? Como decía, el modelo posee 6 niveles, desde que no hago nada, 0 que está en rojo, hasta que hago algunas actividades, voy trabajándolo, lo tengo establecido, lo tengo predictivo, y bueno, y lo voy evolucionando. Este gráfico que se ve aquí define un poco lo que es el modelo de capacidades de ciberseguridad que una organización hoy en día debería tener. Si uno, a cualquier organización privada y pública también, cualquier organización de estas debería trabajar en lo que se llama temas de seguridad de infraestructura, temas de seguridad a nivel de seguridad física, gestión de amenazas, identity management, seguridad en el ciclo de vida y desarrollo de sistemas, protección de la información, cómo gestionamos nuestras terceras partes, resiliencia, es decir, distintos temas. Lo que nos permite este modelo de capacidades es poder medir y saber dónde estamos. Si avanzamos, esto por ejemplo es un modelo de un ejemplo de una situación actual de una organización donde se tomó este nivel de medición. O sea, se hizo una evaluación y se analizó en qué nivel estaba de cada uno de todos esos componentes, son más de 80 puntos de control, de capacidades de ciberseguridad que tiene una organización. Lo que permite es saber dónde estamos parados y finalmente después definir, ¿sí?, tener un roadmap, y que ahora lo vamos a ver un poco cómo es el proceso, y plantear a dónde quiero llegar en cada uno de esos niveles, teniendo, por ejemplo, este ejemplo de situación futura, donde digo, bueno, de acá a 2 años, 3 años, al tiempo que uno se proponga, quiero llegar a tener este nivel. Entonces lo que permite es no perderle foco y tener, digamos, todos los temas que uno tiene que tener en cuenta dentro del mundo de ciberseguridad, ¿sí? Podemos ir viendo cómo cambian los colores de cómo estaba en su momento a este nuevo modelo. Ahora, ¿cómo es ese proceso que nosotros le decimos de transformación del área de seguridad? ¿Sí? Uno de los primeros puntos es realizar un assessment para determinar cómo estamos. O sea, en las organizaciones privadas es evaluar nosotros mismos cómo está nuestra organización en este nivel de seguridad. Podemos tomar este framework que mencionamos de hoy, podemos tomar el framework del NIST, podemos tomar un framework como base la ISO 27000, cualquiera que tomemos es muy bueno. Entender dónde estamos. El segundo punto es identificar la cultura de la organización, o sea, qué tipo de organización es, si es pública o privada, si es financiera, cuál es el tipo de organización y qué cultura tiene. ¿Por qué esto, por nuestra experiencia, es importante? Pues como dice una frase más abajo de Peter Drucker, que dice, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Sería una frase muy en inglés, como diciendo, podemos plantear la mejor estrategia, pero si no tenemos la cultura de mi organización alineada, probablemente se va a perder en el camino, ¿sí? Luego el siguiente paso para poder transformar en nuestra área de seguridad y armar una estrategia es entrevistarnos con los distintos referentes de la organización, con el CEO, el presidente, con directores, con áreas de negocio, para entender cómo ven el tema seguridad. O sea, no tanto el área, sino cómo ven la seguridad, qué percepción tienen, cómo seguridad puede ayudarlos. Es decir,
tratar de entender realmente, no desde el punto de vista de seguridad, sino desde el punto de vista de las áreas de negocio y la organización, cuáles son las necesidades que tienen. Como cuarto punto es determinar lo que nosotros llamamos las crown jewels o las joyas de la organización. Cuando uno, cualquier organización mediana, grande, tiene una gran cantidad de sistemas aplicativos, lo importante es determinar los 5, 10, 15 que son más críticos en la organización y protegerlos, ponerle mucho foco a ese esquema. El siguiente paso es determinar cómo está hoy el área de seguridad y qué tareas hace, o sea, dónde está el área, de qué nivel depende del CEO, del gerente de sistemas, depende de una dirección, depende está dependiendo del área dentro de auditoría, de riesgo, ¿sí? Qué tareas se hacen, qué cantidad y calidad de gente tiene, ¿sí? De recursos propios, terceros. Luego, en base al nivel de madurez, como decíamos al modelo anterior, o al del NIST, como podemos ver acá, que es un modelo muy, muy similar, por determinar el nivel de madurez que hoy una organización tiene, simplemente es una cuestión de, bueno, ¿cómo estoy gestionando las identidades de mis usuarios? ¿Cómo estoy en la parte de seguridad mobile? ¿Cómo estoy en la administración del firewall? ¿Cómo estoy en la protección de los usuarios? ¿Cómo estoy en la clasificación de información? ¿Cómo estoy en nuestro plan de continuidad del negocio? Es decir, ¿cómo estoy en nuestra prevención de amenazas? ¿Cómo estoy en la gestión de ciberincidentes? Eso me da el cuadro de dónde estoy y después defino a qué nivel quiero llegar. ¿Sí? O sea, cuál es mi nivel, a dónde quiero llegar en cada uno de esos niveles. Ese nivel a donde quiero llegar es parte de la estrategia, ¿sí? Identificar los gaps y después defino iniciativas, es decir, ¿cómo hago para, si hoy tengo un proceso de respuesta ante incidentes muy simple, bueno, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo puedo evolucionar? ¿Qué puedo hacer? Y voy armando todas esas iniciativas y después las clasifico en el corto, mediano y largo plazo. Finalmente, una vez que tengo ese plan, que sería mi plan para llevar adelante mi estrategia, busco los sponsors internos, o sea, el área de IT, auditoría, riesgos, ¿sí? Desarrollo con mucho más detalle esta estrategia de ciberseguridad que incluye todos los componentes anteriores y empiezo con la principal iniciativa hoy en día, que es transformar el área de seguridad. Hoy las áreas de seguridad de la información de las organizaciones tienen que transformarse. Venían haciendo tareas muy rutinarias, bueno, hay que transformarlas, redefiniendo qué actividades se realizan, proponiendo la estructura necesaria, reorganizando el área para ser más eficiente, negociando las tareas operativas, haciendo outsourcing de tareas, es decir, empezar a transformar como las organizaciones están transformando, el área también tiene que transformarse. Los riesgos van cambiando y evolucionando. Y gran parte de esto, de este proceso de transformación, es como partió, digamos, hoy Alejandro al principio en la charla, lo tiene el CISO, o sea, o el CCO, el Chief Security Officer, el Chief Information Security Officer, el CISO. ¿Por qué? Porque es el responsable, el que tiene que llevar adelante todo este proceso de transformación del área y de llevar adelante y de definir e implementar la estrategia de ciberseguridad. ¿Y qué habilidades o competencias debería tener? Nosotros un poco lo que vimos por nuestra experiencia es, hay 5 grandes puntos que un CISO, un responsable de seguridad de una organización, debería manejar. Comunicar los riesgos y la estrategia, ¿sí? A los ejecutivos de la organización, es decir, alguien que pueda de alguna manera traducir los bits, los bytes, lo técnico, los datos de un modelo operacional táctico a un nivel estratégico. O sea, puede hablar con los ejecutivos de igual a igual. Acercar la ciberseguridad dentro del plan de riesgos de la organización, porque la ciberseguridad es un riesgo más que plantea la organización. Entender las preocupaciones y los requerimientos del negocio en temas de ciberseguridad, realizar las presentaciones, devoluciones varias veces al año con los directores y generar justamente el tema de visibilidad, o sea, ser el responsable de lo que es esta cultura de ciberseguridad que tiene que llevar adelante la organización, ¿sí? Ese es un poco el rol principal que el CISO debería tener. Hoy, una persona que está en una función de un CISO en una empresa privada, lo que le recomendamos es que trabaje en esto, en todo un proceso de transformación del área de seguridad, partiendo como base en definir una buena estrategia de ciberseguridad, entendiendo dónde está parado, a dónde tiene que llegar y colaborando y hablando muy fuertemente y relacionándose con la organización, ¿sí? Bueno, eso es todo por ahora en este modelo rápidamente de cuál es un poco la parte, digamos, estratégica a nivel más privado, si lo podríamos ver. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias, Julio, por la presentación. Ha sido un placer escucharte después de tanto tiempo. Y bueno, yo ya, para ir cerrando un poco el tema, me quedo con conceptos importantes, ¿no? Como
justamente habló esta línea de pensamiento del brigadier Moresi en cuanto a que el campo de batalla es la mente, ¿no? Evidentemente, todo esto que estamos hablando en estos 3 ciclos, en estos 3 webinars, da vuelta alrededor de que el campo de batalla evidentemente es la mente, ¿no? Alejandro, Me gustó ponte mucho la el cámara. tema de... ¿Perdón? La cámara. Ajá. Dame un segundo más, que está aquí. Siempre. Si no, Alejandro, habla y yo te hago mímica, así. Capaz que sale mejor y todo. Bueno, los 3 dominios, que es un buen foco de reflexión, ¿no? Real, virtual y el de opinión. Este nuevo dominio que presentó el general de Vergara, que evidentemente va el futuro por ese lado, ¿no? Y bueno, en la parte de Julio me encantó el proceso de transformación, ¿no? O sea, estamos hablando de que es necesario transformar cualquier sistema de seguridad, cualquier ciberdefensa que tengamos montada, ¿no? Y el responsable, tal cual lo dijo Julio al final, el máximo responsable de toda esa transformación es el CISO, el CSO, el responsable máximo de la seguridad de esa organización. Así que, bueno, me quedo con esas reflexiones. Mente, los 3 dominios y el proceso de transformación que es el líder a través del CSO, ¿no? No sé, Daniel, cómo estamos en tema preguntas, cómo... Lo dejo en tus manos. Muy bien, bueno, pues efectivamente pasamos al turno de preguntas. Animaros, si quieres, Alejandro, deja puesta tu última slide. Ajá. Mientras hacemos el turno. Uh-huh. Os comento cómo podemos hacer. Si queréis intervenir, aquí ya veo manos levantadas, efectivamente. Podéis intervenir de una forma que nos gusta mucho, que es directamente vía micrófono. No se va a ver la webcam, o sea que tranquilos. Solo se ve, solo se os escucha. Para ello tenéis que levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Y yo os abro el micro. También podéis plantear las preguntas o cuestiones vía chat. Yo directamente, bueno, pues os la transmitiré a la mesa. A ver, Gandhi Hernández, tienes la mano levantada, Claudio Álvarez también. Vamos a empezar por Gandhi. Preferimos siempre que hagáis las preguntas vía micrófono, así no tenemos que leerlas nosotros. Gandhi Hernández, te voy a abrir el micrófono. Vamos a ver. Hola, Gandhi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchas? Perfectamente, adelante. Bueno, mi pregunta para ustedes que tienen experiencia en todo este campo de la ciberseguridad, ¿cuál sería el primer paso o por qué camino puedo ir para algún día que me lo he propuesto ser un CISO de alguna organización importante? Gracias. Julio, te cedo la respuesta si Bueno, quieres. Tú eres el a ver, que más sabe de CISO aquí. Sí, ¿cuál sería el primer paso para ser un CISO? Es una buena pregunta. Lo importante, a ver, es primero los CISO que nosotros hemos conocido más exitosos, como darte un punto, tienen un nivel de conocimiento técnico muy alto. Eso implica realmente estudiar y conocer y tener el conocimiento de tecnologías, digamos, tecnología, para entender cómo funciona la tecnología. Y más allá del conocimiento técnico, el segundo paso y el salto que hay que dar es salir después de lo técnico, es decir, tener un sólido conocimiento técnico y después tener una especie de, que yo le llamo distintas habilidades blandas, que son habilidades comunicacionales, habilidades, digamos, de marketing, de gestión, de conocer, es decir, conocer cómo funciona una organización, qué es lo que requiere, cómo son las áreas financieras, cómo son las áreas de negocio, conocer un negocio, es decir, si uno quiere ser un CISO de una empresa, no sé, de compañías de seguros, de la parte de insurance, bueno, conocer obviamente el mercado de insurance, cómo funciona, para qué sirve. Si uno quiere ser un CISO de una compañía de energía, bueno, entender cómo es el proceso de generación, transmisión de energía, distribución. Si uno quiere ser una compañía de un sector financiero, bueno, entender cómo funciona el sector financiero. Más allá de lo técnico, entender cómo funciona para poder entender el negocio. Yo creo que los CISOs más exitosos que hemos visto son los CISOs que tienen una solidez técnica para entender lo que está pasando, conocen el negocio en el cual están embebidos, o sea, son CISOs de empresas del negocio en el cual están embebidos, y después el tercer punto que es importante es
lograr relacionarte con un grupo de pertenencias. En los distintos países que yo conozco hay clubes de CISOs, donde los CISOs se juntan, y se junta el CISO de una empresa junto con el de otra, junto con el de otra, e intercambian experiencias, opiniones, como para ir creciendo. Es decir, nadie nace siendo CISO. Si uno lo ve el camino formal, habría que estudiar una carrera universitaria, usualmente hacer luego una especialización, posgrado, maestría, que la puedes hacer técnica, o hemos CISO que hacen un MBA, un máster en administración de negocios, entrando más a la parte más de negocios. Y después finalmente entender y conocer un poco más ese proceso. Pero vuelvo a repetir, es muy importante la solidez técnica para poder, digamos, manejar tu equipo y después realmente tener un nivel de solidez de alguna manera, entender el negocio donde uno está y poder relacionarte con tus pares y con la dirección, hablar en el mismo lenguaje, que es lo más importante. ¿Sí? Ese sería un poco un pequeño resumen. Muy bien, muchas gracias. Tenemos a una mano levantada de Claudio Álvarez. Claudio, te abro el micro. Ahí está, Claudio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Quería consultar particularmente en Argentina para el personal militar. ¿Cuál es el marco jurídico que tenemos al día de hoy, 2019, tanto de la parte penal como de la parte de cooperación con otros países, que es justamente siendo personal policial lo que me interesaría? Mi general o brigadier, si prefieren. Deben de desmutarse. Sí. Ahora. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Bueno, la Argentina ha sacado hace muy poco su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en la cual se han implementado una serie de mecanismos y condiciones y existen algunas leyes que vienen con el tema de la firma digital y con todo lo que es la violación de la propiedad de correos electrónicos, pero no hay, desde el punto de vista de la defensa, aún ningún tipo de legislación al respecto, porque ustedes saben que Argentina tiene una diferencia muy marcada entre las cuestiones de seguridad y defensa. Esto a nivel mundial ya prácticamente no existe, pero la Argentina todavía las retiene, y entonces esto para el campo cibernético, ya tomo palabras del subsecretario de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa, es un problema porque ustedes saben que uno puede estar manejando una invasión cibernética desde la Plaza de Mayo, pero en realidad traerla desde un país del exterior. Entonces todavía esto son cuestiones que no logran ser resueltas en el campo legal. Gracias. Bueno, vamos a ver. Claudio. Una más, Daniel, si te parece. Sí, vamos a ver. No veo ahora mismo una mano levantada. Aprovechar si queréis. Si quieres, Alejandro, hacer alguna pregunta. Bueno, sí. Ahora, un momento, que se me han levantado varias manos. A ver, Tamara Álvarez, te abro aquí el micro. Hola, Tamara. Hola, buenas. Yo voy a haceros una pregunta un poco quizá teórica, pero creo que son ustedes los que me podrían contestar idóneamente. A ver, se ha planteado el término de cultura del ciberespacio y uniéndolo a la idea del campo de batalla que se libra en nuestros cerebros, en nuestras mentes. Varias son las ideas que subyacen, ¿no? Como son las fake news, la desinformación, la infoxificación, todo ello objeto de preocupación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Yo en este sentido, la pregunta que me planteo es ¿qué valores y principios consideran que han de ser aplicados a un ámbito que es global? Los occidentales, quizá, quiero decir, la seguridad que nos plantean, a mí me da la sensación de que se plantea desde la idea de los estados modernos occidentales y que ello comporta a la vez atender a unos escenarios constitucionales diversos y a una complejidad internacional que hasta la fecha no hemos vivido. Entonces, ese es unido al camino a la posmodernidad, ¿no? Esa reflexión de valores y principios. Esa es la pregunta que yo me hago cuando estudio temas de ciberseguridad. ¿Cuáles son esos principios y valores que deben comportar o que deben de conformar la base de la seguridad y, por ende, de la ciberseguridad? No sé si estoy haciendo una pregunta un poco teórica, pero yo creo que ustedes son los que mejor me pueden arrojar luz, ¿no?, a esta cuestión. Mira, si me permiten,
Adelante, Alejandro. Yo creo que empezamos el primer webinar y yo presenté el interrogante si lo importante es la infraestructura o la información, ¿no? Yo creo que el objetivo final de cualquier ciberdefensa hoy en día es el ciudadano, ¿no? O sea, la persona tiene que llegar. O sea, a mí lo que me interesa en mi país es que me protejan a mí, a mi familia, a mi vecino. O sea, yo no quiero que el día de mañana me quede sin poder concurrir a un hospital, pierda todos mis datos de aporte jubilatorio, me corten la luz y se muera mi mamá porque necesitaba. O sea, yo creo que lo más importante en estos momentos a nivel país es la protección del ciudadano dentro de este ambiente cibernético, ¿no? Entonces, así como antes el ciudadano se protegía con el policía en la puerta, con el despliegue de tanques cuando había un conflicto armado, hoy en día el ciudadano tiene que estar protegido a lo largo de todos los años de su vida, ¿no? Y fíjate que lo más importante que tú valoras en tu vida es toda la información que has compartido, almacenado, transmitido, que has procesado tú y tu familia, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje final de la protección de ciberdefensa en una organización es proteger toda la información de sus clientes, en un organismo público proteger toda la información de los ciudadanos, en un hospital toda la información de sus pacientes. Entonces, en definitiva, el objetivo final para mí de la protección de la ciberdefensa tiene que ser, tanto legislativo como en acciones y medidas, proteger la información que hace que un ciudadano viva feliz. Y vivir feliz implica todos esos factores que impactan en lo físico o no. O sea, yo no quiero vivir feliz si se genera una opinión pública totalmente opuesta a lo que vengo pensando durante generaciones en mi país. Entonces, si la opinión pública hace que se tergiversen valores que tú defiendes, estrategias que tú defiendes, políticas que tú defiendes, economías que tú defiendes, si a través de la opinión pública me cambian mi estilo natural de vida y yo estoy disconforme con la vida que vivo, pues en definitiva están atacando todo ese conjunto de información que manejaba una población a través de datos falsos, reales, escenarios de guerra que no existen y le pueden generar momentos, situaciones, opiniones, datos que afectan concretamente a tu estilo de vida. Entonces creo que el mensaje final de lo que hay que proteger es al ciudadano, y al ciudadano a lo largo de toda la información que él valora para vivir feliz donde vive, nada más, no hay mucha más vuelta que darle a esto, creo. No sé, si me permites, Alejandro, respecto de la ética no cambia, la ética humana es siempre la misma y puede ir variando a lo mejor con el tiempo. Lo que sí es interesante en esta pregunta es el trabajo que está haciendo la Unión Internacional de Telecomunicaciones en ese concepto que se llama ciberconfianza. Es un concepto en el cual todos, como bien decía Alejandro, queremos convivir en un espacio para el bien de la comunidad. El problema es que el yin y el yang siempre existe y todo lo que es bueno a veces también trae sus contenidos de malo. ¿Cómo llevar adelante eso? Bueno, es uno de los desafíos de nuestros gobiernos. Bueno, espero que sí. Bueno, yo insisto una vez más, ¿no? Seguramente nos van a quedar dudas. Recuerden que tenemos en el foro la cuenta de correo esta que creo que se han ido respondiendo toda la gente que ha preguntado y algunas que hemos considerado importantes las hemos subido a la web. Así que utilicen la cuenta de correo para seguir aclarando cosas o dando más novedad al foro, ¿no? Alejandro, Daniel, una más, si quieres. una mano más. Vale, ok. Daniel Agustín, te abro el micro. A ver, Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es para... No sé si me escuchan bien ahí. Sí, perfecto. Mi pregunta es para aportar mi grano de arena lo más efectivamente posible en la institución que trabajo en el servicio penitenciario. Es cómo adaptar el modelo de toda la familia ISO 27000 a un ámbito como el del servicio penitenciario, donde no depender de la dirección, bueno, implica no llegar inmediatamente o sea, por todos los pasos burocráticos institucionales que tenemos en las fuerzas, ¿no? No llegar hasta el director con el planteo sobre seguridad y que puedan entenderlo en el medio, donde cuando a uno depende de un jefe que no es muy tecnológico, el jefe termina dando prioridades a otras cosas y nuestra propuesta queda como en el camino.
digo en el servicio penitenciario, donde también tenemos organismos de diferentes, o sea, hay unidades penitenciarias de distintos grados de seguridad, también hay una obra social, una dirección nacional, hay organismos que en todos los lugares que hay personal de informática, todos tenemos problemas diferentes para llegar con nuestra propuesta a la cúpula. ¿Se entiende? La pregunta fue larga. Muy bien, muchas gracias, Daniel. A mí no me queda muy clara la pregunta, Daniel. No sé. A ver, yo escuché la pregunta de Daniel, a ver, te puedo dar mi visión del punto de vista privado aplicado a lo público, es decir, muchos de los temas que uno plantea, si bien se aplican en organizaciones privadas, también se aplican en entornos públicos. Sí, por mi conocimiento me ha tocado trabajar con varias instituciones públicas, ministerios, no particularmente con el servicio penitenciario, pero sí con otras áreas, y la problemática que vos comentás es muy, a ver, se aplica 100% en lo que es temas de seguridad, ciberseguridad, seguridad de la información, pero eso lleva digamos, a lo que yo llamo un nivel de madurez. El nivel de madurez de los organismos públicos, particularmente, es muy bajo, ¿sí? En temas de ciberseguridad, y te lo agrego más, es muy bajo en el tema de tecnología. Probablemente lo que subes no es solamente en temas de seguridad, sino en temas de tecnología. La inversión que hoy en día cualquier organismo tiene que tener en temas de tecnología, después hablamos de seguridad, primero en tecnología, es muy compleja si los directores y los líderes que están arriba no las entienden o no las valoran o no las manejan, ¿sí? Nos pasan muchísimas veces que nosotros estamos acostumbrados a trabajar mucho con el sector privado. Cuando vamos al sector público, salvo unas excepciones, particularmente en la Argentina, no sé lo que es la FIP, lo que es digamos, el ANSES, lo que es por ahí Banco Central, es decir, distintos organismos que por ahí tienen un apoyo tecnológico mucho más fuerte. En otras instituciones lo que falta es un grado de madurez, digamos, muy fuerte en tecnología, y luego recién vendría el tema de seguridad. O sea, siempre vos mencionabas el marco de la ISO 27000. Cuesta mucho en un organismo público llevar adelante la implementación de un programa de seguridad alineado a la 27000, porque primero, el primer trabajo que habría que hacer ahí es de alguna manera concientizar, educar, transmitir y lograr que esos planes de alguna manera vayan permeando más arriba. Si vos decías, el jefe de arriba no conoce, no entiende, está clarísimo. Ahora, si al jefe de arriba le vamos con términos técnicos, estamos complicados, no nos va a entender. Lo que hay que hacer es tratar de entender en qué lenguaje o en qué nivel está, y acercarle la problemática en el lenguaje o temas que él entienda y que él pueda manejar, para que él de alguna manera lo pueda manejar. Siempre, cuando yo hablo muchas veces con la gente técnica, siempre lo que me dicen es, bueno, el que está arriba no entiende. Y la respuesta es, no es que no entiende. Uno de abajo, si le habla con un lenguaje, con términos, con cosas que, digamos, el que está arriba, entendamos que seguridad y sistemas o IT o tecnología es un área de ayuda y de soporte a la organización para poder trabajar. Entonces, tenemos que llevarle el mensaje en el lenguaje y la forma que lo pueden entender. Me preguntas a mí, ¿qué habría que hacer? Es mucha tarea primero de concientización, elevar el nivel de madurez, de conciencia, para que entiendan los riesgos que tienen e ir trabajando poco a poco, ¿sí? Esa sería un poco la idea en la parte del sector público. Eso es como lo veo. No sé si alguno más quiere agregar algo más. Yo lo que sí, claro, yo estoy ajeno un poco a esta problemática, porque la verdad que yo creo que una de las grandes diferencias que se vive en Europa respecto al resto de Latinoamérica es que acá es inadmisible. O sea, que una administración pública, un organismo oficial, sabe que depende absolutamente de la tecnología. O sea, la visión de cualquier país europeo, me imagino que muchos más también, ¿no? Es que yo creo que ya no queda nadie de la función pública, militar, judicial, policial, penitenciaria, que ponga en duda cualquier necesidad tecnológica que le planteen con fundamento, ¿no? O sea, saben que el grado de dependencia es absoluto. Y lo cual también es, ojo, que en el tema cibernético puede ser un arma en contra también, ¿no? Totalmente. Ahí agrego algo. En la Argentina, lo que era en su momento la ONTI, que es la Oficina Nacional de Tecnología de Información, vendría a ser el área de sistemas del gobierno, en el año 2008, hace 11 años,
sacó toda una resolución donde de alguna manera le bajaba línea a toda la organización, a todo el Estado nacional, incluido las fuerzas de seguridad, de tener una política de seguridad y un responsable de ciberseguridad, un responsable del área de sistemas, un responsable del área de seguridad. Eso está de hace 11 años, para que tengamos una idea, ¿sí? O sea, ese marco normativo donde se definió que una organización pública tiene que tener un responsable de seguridad y tiene que estar trabajando alineados, ya se definió hace 11 años. El tema es que las organizaciones no lo cumplan. El organismo de control, que sería la CIGEN en la Argentina, no lo controla. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Pero el paso existe. Por eso lo que uno puede hacer a nivel, si uno está trabajando en un organismo público, es, bueno, empezar a concientizar, saber que ese marco existe, alinearse, presentar los riesgos, las problemáticas y lo que se necesita para poder avanzar. Buena idea ha dado ahí Daniel de instituciones penitenciarias. Antes los capos mandaban helicópteros a sacar a alguien de la cárcel y ahora te pueden hacer un ataque cibernético y te reducen la condena directamente, ¿eh? O sea que es una buena idea esa. Bueno, Alejandro, pues... Yo creo, Daniel, no sé, señor brigadier, general, Julio, no sé si hay algo más que querramos, y si no, yo... no sé si hay algo más que quede en el aire, y si no, yo creo que ya con esto damos por finalizado, Daniel, si os parece. Sí. Bueno, perfecto, pues sí. Muchísimas gracias, entonces... Julio, señor brigadier, mi general. Muchísimas gracias, Daniel, por todo el apoyo, y como siempre a Mariano Gómez, que aunque sigue callado, es el corazón de todo este ciclo de webinar. Así que gracias a todos y nos vemos el jueves que viene ya para ir cerrando el ciclo. Gracias entonces. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y efectivamente recibiréis el vídeo de la grabación, igual que ya tenemos los otros dos anteriores, ahora este es el tercero y efectivamente, como ha dicho Alejandro, tenemos la cuarta sesión de esta serie del mes de octubre, posiblemente haya más, pues el próximo jueves, ¿eh? Así que nada más. Oye, me despido desde aquí, desde España, de Barcelona, y un saludo hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.